Buenos días. Aunque los amigos de Job intentan persuadirlo de que reconozca sus culpas y que no se ponga a hablar contra Dios ni se ponga a pedirle a Él excusas, porque al final Dios es Dios y puede hacer lo que quiere, sus discursos siempre llevan a acusar a Job y a culparlo por su sufrimiento. Y ellos no son objetivos en lo que están diciendo. Entonces Job está bastante enojado, bastante molesto por esta situación. Él les dice, vean, para hablarme así mejor no me hablen. O sea, ustedes no conocen a Dios, ustedes no están viendo que estas cosas provienen de Dios. Hay que conocer a Dios y después entonces hablar. En este caso, Job centra su atención en la voluntad de Dios. Él dice, mira, yo no puedo decir por qué una persona muere. Yo no puedo decir por qué una persona está sufriendo. Yo no puedo decir por qué la voluntad de Dios está permitiendo que haya niños, haya jóvenes, y ahí los describe bien fuertes, que mueren. Y nosotros también vemos esto en nuestro alrededor. Vemos personas que mueren que nosotros pensamos que no merecerían morir. Pero la voluntad es de Dios. Y Dios decide que ellos mueran. Dios decide llevarse bebés, niños. Dios decide que niños se enfermen. Y eso nos parece doloroso. Estaba viendo el reportaje de los niños con cáncer y es realmente triste ver niños tan pequeños sufrir tanto. Y no podemos entenderlo. Y esta es la voluntad de Dios. Y en medio del sufrimiento, algo que podemos hacer es reconocer que Dios tiene la última palabra en todo. Y nosotros podemos pedirle que nos sane, que nos libre de las dificultades, pero no podemos mover la voluntad de Dios. Y por eso es que el Padre Nuestro incluso dice que se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, en el que Él es dueño y rey de todo, de esa misma manera que se haga su voluntad en la tierra. Y es difícil a veces entender esta parte, porque nosotros quisiéramos que Dios pensara como nosotros y quisiéramos que Dios hiciera lo que nosotros queremos. Y no pensamos que su voluntad es muy probable que sea diferente a la nuestra. Y Job dice, así como hay personas fuertes que mueren, también hay personas amargadas, tristes y cansadas de vivir que mueren, o incluso que viven mucho tiempo. Y esto solo se debe a la voluntad de Dios. Dios decide lo que hace con nosotros. Dios decide lo que hace con cada una de los seres vivientes de los que Él es el Rey. No sabemos por qué, pero si aprendemos a saber que su voluntad puede ser de esa manera, entonces podremos saber y darle gracias porque Él es bueno. A pesar de que su voluntad no coincida con mis deseos, a pesar de que su voluntad no coincida con la mía y que mi voluntad muchas veces no es lo que Él pretende o lo que Dios muestra y hace conmigo. Pero esto solo nos lleva a darle gracias por lo que Él permite y también de lo que Él nos libra y de lo que Él nos cuida. Así que podemos aprender a conocer a Dios y a saber que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, como lo dice en Romanos 12. No sabemos por qué, pero sí sabemos de quién viene esa bondad, esa mano, quién permite que pasen las cosas, y esa es su voluntad. Y cuando nosotros aprendemos a agradecerle a Dios y a decirle que nos ayude a aceptar su voluntad, que nos ayude a conocer su voluntad, que nos ayude a buscar su voluntad y sobre todo que nuestras peticiones sea su voluntad hecha, quizás vivimos más agradecidos, porque es muy probable que Dios nos esté librando de cosas peores. Es muy probable que Dios nos esté dando vacaciones, incluso aunque sea a través de una enfermedad. Es probable que Dios quiera hablarnos. Es probable que Dios quiera mostrarnos algo nuevo, solamente acercándonos a Él en medio del sufrimiento. Y así es su voluntad. Es algo que nos lleva a estar delante de Él, un poco pausando el mundo, pausando nuestra vida para escucharlo a Él. A veces esa es su voluntad. Conozco personas que Dios ha permitido que se accidenten para que estén quietos y porque el Señor quiere hablarles, y de otra manera no han escuchado o no han querido poner en pausa su vida para escuchar a Dios. Así que es difícil entender que su voluntad es diferente a la mía,
pero debemos saber, pensar y recordar en todo momento que Dios tiene un propósito y que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta cuando la vivimos con agradecimiento. Puede ser que tú estás pidiendo oración por un familiar y ese familiar muere y no se sana como tú deseas. Pero Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta, aún en medio de ese sufrimiento. Y cuando le damos gracias a Dios porque Él se llevó a una persona para que no sufriera más, podemos realmente, de corazón, aceptar su voluntad y estar agradecidos. Cuando nosotros estamos orando por alguien o por algo y nosotros reconocemos que podemos decirle que no a eso que le estamos pidiendo, estamos ayudándonos a nosotros mismos a aceptar su voluntad, cualquiera que ella sea. Pero es un aprendizaje para conocer a Dios mejor y saber vivir agradecidos porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, aunque no entendamos todo lo que está pasando y todo lo que Dios está permitiendo. Que Dios nos ayude a buscarle a Él, a encontrarle en medio de todas nuestras dificultades, a saber que Él es bueno, a entender que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando nosotros vivimos agradecidos con ella, podemos aceptar lo que venga y entender que es bueno y es lo mejor para mí, porque esa es su voluntad y Dios es bueno. Así que Dios nos ayude en este camino, que no es tan fácil, pero que seguramente traerá más paz a tu vida, sabiendo que Dios gobierna en medio de las dificultades. Que Dios te bendiga en este día.